Hermanos, que Dios les bendiga en este día. Es un privilegio pues estar acá con ustedes. Me han permitido tomar este tiempo para poder entrar a sus casas a través de este medio y pues bendecirlos con este tema que ha sido una designación y una bendición para mi vida. Créanme que el Señor estuvo trabajando en mi vida pues con este tema, ¿verdad? Y eso es lo que hace primeramente con aquel que va a dar un tema, que el Señor lo pone para que busque, escudriñe y que el Señor es el que sea el que dé la palabra. Y gracias a Dios, eso es lo que nos pasa a todos, ¿verdad? Todos los que venimos con ustedes a darles temas que nos son dados por el Señor y que queremos edificar al cuerpo de Cristo, ¿verdad? A la iglesia, a la amada, para que esté preparada para su venida. Amén. Entonces el tema, como ustedes pueden ver acá, son las 12 herencias. Yo soy abogado y notario y gracias a Dios, cuando me dieron este tema, dije, qué bendición, porque conozco de la herencia, conozco de un proceso legal, que en el cual pues la persona hereda, ya sea a sus hijos o a otra persona que no sean sus hijos, los bienes que están a nombre de él. Entonces, para iniciar con este tema, porque sí es extenso y quiero hacerlo lo más resumido posible, es ¿qué es herencia, verdad? Legalmente o legal o de bienes, dice conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se heredan a una persona tras su muerte. O sea, tiene que haber alguien que sea poseedor de esos bienes para poder trasladar o traspasar o suceder, que es este caso, los bienes que tiene a su persona y dárselos a sus hijos o a quien él disponga. Causante es esta persona que es propietario de estos bienes y que, como les digo, se los deja. Puede ser a través de un testamento, puede ser que no haya dejado testamento y entonces los hijos inician un proceso legal para adquirir estos bienes, ¿verdad? Y que pasen a su nombre. Es bien difícil a veces porque las personas, cuando suceden estas situaciones, se ve que el interés que hay en ellos, ¿verdad? Que es lo material, lamentablemente. Pero para nosotros como hijos de Dios que tenemos herencias espirituales, también llega un momento en que tenemos que ver qué cosas son las que necesitamos para ser herederos de estas herencias que Dios ha dejado en su palabra. El heredero, nosotros o las personas son estos herederos son aquellas personas que reciben esas propiedades. Y dice representante de la mortual. Este es un tema estrictamente jurídico, pero esta representación o representante se da en los casos cuando hay menores y cuando en el propio testamento no se ha indicado quién va a ser el que va a ejercer esta representación, porque la representación lo que hace es manejar y administrar todos los bienes que se van a heredar. Entonces, nosotros tenemos que ver qué dice la palabra en relación a esto. En Gálatas 4:1 dice, también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere con el siervo. Hay una versión que dice esclavo, aunque es el Señor de todo. Nosotros debemos de entender que cuando venimos al Señor, traemos una calidad implícita de heredero, no solamente hijo. Estas son las situaciones que uno no entiende hasta que no se le es explicado. Así como en este versículo dice, el heredero es niño. O sea, el niño se olvida de todo aquello que le pertenece, porque ya lo tiene. Así como el hijo pródigo, ¿verdad? Que se fue y supo y entendió que era lo que tenía. Ahora el otro hermano que se quedó, él ya era heredero, él vivía en la herencia, pero se olvidó. Se enojaba porque su padre no le daba cuando regresó su hermano. No me diste lo mejor y él solo lo tenía que tomar. Entonces muchas veces se desconoce cuál es la herencia que tenemos que tener. Y Dios ha dejado plenitud de herencias. Traemos 12, pero realmente son infinidad de herencias, incluso ocultas, que no las vamos a saber hasta que el Señor nos diga, mira, esta herencia es tuya. Y entonces es lo que tenemos que ir conociendo, ¿verdad? Entonces, cosas importantes que hay que tomar. Aquí dice, tener paternidad de Dios, porque esa es la primera. O sea, ¿quién nos va a heredar? Dios. ¿Quién va a ser el que va a heredar? Los llamados hijos de Dios. ¿Qué vamos a heredar? ¿O qué herencia tenemos que heredar? La de Dios. Pero si nosotros vamos a ver en Eclesiastés, ustedes pueden ver, y los invito a que vayan
al libro de Eclesiastés y vean en estos versículos que yo anoté acá, que habla de un mal, de un gran mal y un grave mal. En todos estos versículos, porque hay más, no solo estos, menciona de que hay personas que se le heredan cosas que no les pertenecen. Hay herencias que deben de ser conjuntas, pero no solo las quieren para ellas. Como pasa en la vida real, ¿verdad? Que se pelean los hermanos por la herencia. ¿Quién tiene más, quién tiene menos? O a quién se le va a dar qué cantidad de dinero. O alguien queda excluido. Entonces, parte de este mal, o el gran mal, y un grave mal que menciona la Biblia es que hay personas que acumulan propiedades y bienes para sí, pero no se lo dejan a nadie. Y entonces pierden, ¿verdad?, poder heredar. Esto es lo importante y por eso les invito a que vayan a Eclesiastés y que vean esos males, ¿verdad? Porque muchos trabajan y no tienen esa bendición, ¿verdad?, de poder darle a alguien o no tienen a nadie. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a hablar de las herencias como tal, de estas 12 herencias, ¿verdad? Entonces el Señor es fiel y siempre pretende que nosotros como hijos compartamos lo que nos está siendo dado. Obviamente hay algunas herencias que ya las podemos gozar y otras herencias que todavía no las tenemos. Pero estamos en ese proceso, nosotros que ya, gracias a Dios, reconocimos al Señor como nuestro Salvador, pero hay personas en este tiempo, por esta situación, que no conocen al Señor. Muchos dicen, yo soy hijo de Dios. No, son creación de Dios. Hasta que uno confiesa que es hijo de Dios y que cree que Él vino y que murió y que dio su vida en la cruz, en ese momento nosotros empezamos a tener la calidad de hijos y traemos implícito la calidad de herederos. Pero que todavía no somos herederos porque todavía no ha venido el reino, todavía no hemos entrado al reino y son parte de este proceso, ¿verdad? Pero nosotros, como cristianos, ya iniciamos esa etapa, ese proceso. Y primeramente Dios, como dice su palabra, la buena obra que inició en nosotros, Él la va a terminar. Amén. Entonces, veamos aquí qué herencias son las que no nos convienen. Porque a veces cuando uno hereda, aquí en la tierra, puede heredar una empresa. Sí, tengo Microsoft. Yo me la heredó Bill Gates, no sé si es de Bill Gates, si estoy equivocado, pues no sé. Pero el punto es que si le heredan a uno una empresa y si esa empresa tiene deudas, las deudas también las tenemos que pagar. No solo es de disfrutar el bien que nos están dando. Si es una casa que te dejan, puede ser que la casa esté hipotecada y puede ser que no. Y que tal vez esté en la última letra del pago, ¿verdad? Y entonces nosotros al adquirir esos bienes, no solo adquirimos el beneficio de usar la casa, de tener en posesión la casa, sino también la obligación de terminar de pagar el préstamo. Entonces muchas veces el enemigo quiere darnos, entre comillas, un beneficio, pero al final es algo que nos va a atar, es algo que nos va a sujetar y nos va a hacer esclavos. Entonces las herencias de Dios tienen requisitos, pero no te atan de una manera mala, sino es una manera buena, una bendición. Entonces, hay ciertas herencias que heredamos de nuestros padres, que esas les podemos llamar la genética, dice, es la transmisión a través de la materia genético existente en el núcleo celular, de características anatómicas, fisiológicas o de otro tipo, o de un ser vivo y sus descendientes. Esto es lo que nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos nos heredaron. Mal carácter, siempre muy sensibles, o en el caso de tal vez algunas hermanas, ¿verdad?, que son muy sensibles y lloran rápido. Incluso hay hombres también que son demasiado sensibles y lloran. Entonces, todas esas herencias que hemos venido adquiriendo, nosotros somos la quinta generación, o sea, la quinceava, y esa es plenitud de gracia. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de que el Señor venga y nos libere de todas esas herencias que hemos adquirido a través de nuestros ancestros. Entonces esas herencias el Señor las quiere desarraigar, porque entonces si las desarraiga completamente de nuestro ser, nosotros vamos a poder evolucionar, ya no vamos a ser más niños, porque eso decía el versículo al inicio, porque en tanto es niño. En cambio nosotros, si vamos reconociendo que tenemos herencia, pero se nos enseña, vamos a tener un crecimiento, y esto lo vamos a ver también más adelante. Otra herencia que debemos desarraigar es la cultural. Dice el patrimonio material o inmaterial de un pueblo
o comunidad que ha sido legado para ser conservado y transmitido a las siguientes generaciones. En nuestra sociedad, lamentablemente, se da el machismo, y esa es una herencia cultural que se puede heredar a los hijos. El hijo puede estar sentado y, mamá, servime mi café, mamá, servime mi comida. Cuando se casa, pasa lo mismo. Esposa, sírveme el café, esposa, sírveme mi comida. Pero no, tenemos que actuar porque dice que nuestra esposa o la que será nuestra esposa es nuestra ayuda idónea. Pero ambos somos vasos frágiles. Entonces nosotros tenemos que llegar a esa medida, a esa herencia de poder convivir juntos. Y eso, como les digo, vamos a verlo más adelante. Quiero ser bien breve en esta introducción, pero porque el Señor tiene grandes cosas para nosotros y como les digo, lo que quiere es desarraigar todo eso, toda esa cultura que nos han enseñado. Si naciste en una cultura indígena, tienes que saber de que esa cultura te va a ser quitada y te va a ser dada la cultura o la herencia de Dios. Y a través de la Santa Cena, pues nosotros podemos ir eliminando todas estas que aparecen acá, las podemos ir eliminando. ¿Por qué? Porque la sangre a través o sea, el vino que tomamos se convierte en sangre y esa genética nos transforma nuestro ser integral, no solo nuestro cuerpo, no solo nuestro espíritu, sino nuestra alma, que es la que necesita más atención. Entonces, sigamos acá. Dicen, en nuestras fases como cristianos, muchas veces hemos escuchado varios temas en donde nos hablan, ¿verdad?, de sembrador, atleta y soldado. Estos son 3 fases que dice que es el interés que uno tiene. Cuando somos sembradores, nuestro interés es obtener un fruto. Cuando somos atletas, nuestro interés es ganar una presea, algo que Dios tiene para nosotros. Pero cuando llegamos a ese nivel de soldado, ya no nos interesa ninguna de las cosas anteriores. Nos interesa amar y servir a Dios. Solo hacer su voluntad. Eso es lo único que nos interesa. Nada más. Y esa es parte del crecimiento. Dice, la buena, la agradable y la perfecta voluntad, dice, que Dios quiere. Porque muchas veces solo hacemos la buena, pero ahí nos quedamos. La agradable es esa evolución que tenemos que tener, ¿verdad? Y la perfecta es cuando ya decimos, no, aquí todo es por el Señor. El Señor me habló. A través del Espíritu Santo yo discerní esto. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios se vuelve tan rigurosa, por así decirlo, o tan cercana, que el Señor nos habla en cualquier etapa de nuestra vida, en cualquier momento, cualquier situación, con cualquier familiar. Y esa es la bendición, y esa es parte de una de las herencias que nosotros debemos de recibir. Y dice, el atrio, lugar santo y lugar santísimo, que es la comunión que debemos de tener con Dios, que es la comunión que Él quiere en nosotros, llegar hasta esa intimidad, hasta lo profundo de su corazón. Y entonces vemos esta parte que es el proceso de una herencia, ¿verdad? Dice, ver el reino, entrar en el reino y heredar el reino. Todo esto es proceso de nuestra conversión, porque hemos sido enseñados que no solo al decir, yo reconozco al Señor como mi Salvador, no, eso no es una conversión. Una conversión es todo ese proceso hasta que el Señor venga, hasta que nosotros digamos, oh, ahí viene mi amado. Todo ese es el proceso de conversión. No solo se queda en, ya reconocí al Señor, no solo ya me bauticé, y hay un proceso de bautismo que son 7, que hemos sido enseñados en eso, pero no solo ahí se queda. Son varios procesos o varias etapas que debemos de tener en nuestra vida, y esta vida le va a servir a nuestros familiares. Si eres padre de familia, este crecimiento espiritual que tú tengas le va a servir a tu hogar, a tus hijos, a tu esposa, a tus papás, y si tienes abuelos, a tus abuelos, porque van a ver ese fruto que hay en ti. Entonces, podemos ver aquí donde dice procesos para heredar. Ver, dice Juan 3:3 y Efesios 1:8. La salvación es ese nacimiento de nuevo, dice. No es suficiente, sino que debemos avanzar. Acá se nos abren los ojos de nuestro entendimiento para saber el llamado y las riquezas de la gloria de su herencia. O sea, eso es solo una visión, una vista. Eso es lo que vamos a heredar. Por eso el ladrón en la cruz dijo, cuando vengas en tu reino. Él haber visto un reino. ¿Por qué? Porque en ese momento fue salvado. No cumplió las otras etapas porque fue una excepción. Pero ahí el Señor le estaba mostrando la herencia, que era un reino. Porque le dijo, de cierto te digo que hoy conmigo estarás en el paraíso. No le dijo en el reino, pero le dio a conocer o a ver el reino. Entonces Dios quiere, a través de
tu palabra, que conozcas a alguien que es inconverso, decirle, yo te puedo mostrar el reino. Y ellos te van a decir, ¿cómo? Acepta al Señor. Y esa va a ser cuando se le abran sus ojos, porque van a entender como el ladrón en la cruz, que él no entendía. Decían, ¿por qué apedrean a este? Y hasta él lo hacía antes, pero después sus ojos le fueron abiertos. Dice, entrar, y dice Juan 3:5, ya que la Biblia nos dice que hay que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino. Esto no lo entienden todos, porque no todos han nacido de nuevo, porque no todos han visto el reino. El que ya vio el reino y que reconoció verdaderamente al Señor como su Salvador, dice, no, yo vi el reino, muchacho. Y ese reino es majestuoso porque ahí habita un rey. Es hermoso, es precioso, porque Él me cambió la vida. Y nos ha cambiado la vida a todos. Ustedes que están ahí, el Señor hizo cosas maravillosas que tal vez nadie sabe. Pero el Señor les hizo cambiar esa visión, esa mirada que tenían tapada. Entonces el Señor va a seguir haciendo esa transformación en nuestras vidas, pero hay que entrar al reino, no hay que quedarnos así. Como les digo yo a los universitarios, miren, no hay que quedarse en el EPS, les digo yo. ¿Por qué? Porque el EPS es el eterno primer semestre. Se quedan solo con el ingreso, solo con las primeras clases, pero no avanzan, no se gradúan, no logran tener una maestría. Ese es el punto que Dios quiere, que no te quedes solo con la salvación, con esa herencia de salvación, porque es una herencia. Si es lo que quiere es que tengas más heredad, más heredad. Entonces el Señor lo que quiere es que entremos, y entonces viene heredar. Dice Mateo 25, 34, 36, para que ustedes lo busquen. Lucas 6, 20 y Santiago 2, 5. Dice, las cosas que debemos de hacer para poder heredar y que hay en nuestra herencia. Dice, ¿qué es lo que hay? Entonces dice, aquellos que son pobres, dice, pero no pobres porque no tengan dinero, sino que son pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque necesitan algo de Dios, necesitan algo en su alma, en su espíritu, que necesita ser transformado. Y dice que sean justos, porque hay un versículo de la Biblia que dice, y a los que están a mi diestra, dice, yo les hablé, y yo trabajé en ellos el reino que va a ser heredado a ustedes. Entonces les menciona que hay que ser justos, y dice, bienaventurado. Cuando leemos en Santiago cabal 2.5 y habla de las bienaventuranzas, dice, bienaventurado el que hiciera esto, bienaventurado el que hiciera aquello. Entonces son parte de los requisitos para poder entrar y poder heredar ese reino que Dios está diciendo, aquí está, este reino, aquí está, mira, ya lo viste. Ahora solo inicia el proceso de transformación para tu vida. Entonces dice, conocer que se heredará, Efesios 1:18. Bueno, que eso fue lo que acabamos de ver, ¿verdad? Para que sepas cuál es la esperanza del llamado y cuáles sean las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La versión BDN dice, iluminando los ojos de vuestro corazón para que sepáis cuál es la esperanza a la que os llamo, cuáles las riquezas de gloria dejadas en su herencia. O sea, hay riquezas en la herencia. No solo es algo material, sino algo de bendición. Y miren esta otra versión, dice versión BNC. Iluminados los ojos de vuestro corazón. Con esto entenderéis cuál es la esperanza a que os ha llamado, cuáles las riquezas y cuál es la gloria. Está separando gloria y riquezas. Entonces esta versión nos amplía parte del panorama, o sea, no decir, no solo yo voy a tener una casa, porque como la Biblia dice que el Señor se fue a preparar morada para nosotros, yo voy a tener una supermansión. Gloria a Dios, vas a tener una mansión que tal vez no tuviste acá, pero lo que quieres es esa gloria que te va a dar. ¿Por qué? Porque permaneciste, no fuiste incorruptible y llegaste a esa talla, esa estatura que también está ahí, ¿verdad? En ese proceso. Entonces, cuando llegamos a esa talla, a esa medida, podemos empezar a disfrutar ciertas herencias dadas acá. Dice que la herencia de los padres son los hijos, son dados por Dios. Entonces, parte de esas herencias, algunos ya las disfrutan, pero tal vez las administran mal. Y esa es parte de ese principio, administrar bien lo que Dios te ha dado. Tu carrito, tal vez como diría, es un Sentra, como nos decía el apóstol, ¿verdad? Que se le entra el agua, se le entra el polvo, se le entra esto y aquello, pero realmente es algo que Dios te dio, entonces tienes que valorar eso, porque en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, dice la palabra. Entonces, parte de esta situación es este crecimiento,
ser dignos de heredar. Dice, ¿qué características debemos de tener? Tenemos que tener el conocimiento de Dios, o sea, la palabra. Porque sin ese conocimiento nos quedamos como los demás. Ay, no, si yo solo soy hijo de Dios, yo vivo aquí mi vida tranquilo. Pero no saben que tienen una gran bendición en los cielos, una gran heredad, que no lo han visto porque sus ojos están tapados. Y yo le decía cabal a una persona que me acompañaba a hacer algunos viajes, me decía, pero yo soy hijo de Dios. Sí, pero hay cosas que vas a recibir de Dios, pero no lo conoces porque no lees su palabra. Hasta que conozcas su palabra, vas a saber qué heredar. Porque cuando uno llega con el notario, o llegan con uno, ¿verdad? Mire, ¿qué me dejó mi tío? ¿O qué me dejó mi papá? Ah, mira, aquí está el testamento, aquí te dejé una casa, carretera El Salvador, te dejé 2 BMW, te dejé una Mercedes-Benz. Entonces ya se sabe qué hay, pero obviamente hasta que no tenga la calidad de heredero, porque podemos tener la calidad, pero no somos declarados herederos todavía, porque en un proceso, hasta que el juez dice, es declarado heredero, hasta en ese momento ustedes pueden tomar posesión de eso. Entonces nosotros estamos en ese proceso, hasta que iniciemos todo eso y que el Señor venga y dijo, te declaro heredero y entonces vamos a ser arrebatados y ahí ya vas a llevar esa herencia, ya te vas a ser declarado heredero. Crecimiento, que era lo que les decía, madurez. Cambio de mente de esclavo a pensamiento de príncipe, porque muchas veces solo miramos el problema, solo miramos las cosas que nos afectan, pero no miramos toda la gloria que Dios tiene. Entonces tenemos, a través de este proceso, nos cambian ese chip, ese pensamiento, yo soy esclavo, yo soy aquí, y me tienen trabajando 24/24, o sea, pero cuando entendemos que nosotros somos príncipes y tenemos una herencia, decimos, no, aquí puedo sufrir de todo, pónganme todo lo que quieran, pero allá en los cielos yo tengo mi herencia, y es mejor que todo esto. Por eso decía un apóstol, ¿verdad? No, ahorita se me fue el nombre que los confundo, que decía, todo lo estimo por pérdida. O sea, aquí todo lo material lo estimo por pérdida. Pero allá tenemos algo que es una ganancia enorme. Y dice Gálatas 4:1, dice, nos habla, que es lo que habíamos dicho, ¿verdad? Que el heredero es niño. Y en Gálatas 4:2 dice, pero está bajo la mano de tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, aquí vemos que tutores y administradores son aquellos que se encargan de velar por la herencia, que se han pagado los impuestos, que se han pagado las deudas, en lo que nosotros lo heredamos, pero esto es aquí en lo terrenal. Pero en lo espiritual, ahí es donde entra el Espíritu Santo, ahí es donde entran los ministros. En esa parte es donde ellos administran y te dicen, tienes esta herencia, pero tienes que hacer esto para optar a tener esa herencia. Entonces, esa es parte y la función del ministro, ¿verdad? Entonces dice Colosenses 1:2, dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en su luz. Es una capacitación, dice, en Efesios 4:11 al 13 menciona, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Son dos cosas. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios y a la condición de hombre maduro, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Si se dan cuenta, tenemos que tener un proceso, no podemos llegar solo así. Porque ¿qué pasa si ustedes a sus hijos le regalan 1000 quetzales? ¿Qué va a hacer su hijo? Va a ir a la tienda a comprar dulces, va a ir a comprar todo y tal vez pudiendo comprar otras cosas que le sirven. Entonces, parte de la función ministerial, y no solo ministerial, sino de los 5 ministerios, creo que lo tengo más adelante, es eso, capacitarnos para decir, no desperdiciar las bendiciones que tenemos. Como repito, tienen hijos, esa es una gran herencia, una gran bendición. No desperdiciar, sino que ustedes desde ahorita tienen la obligación o están dados esa administración para que sus hijos sean apartados para Dios desde ahora, instruirlo desde pequeño para que de grande no se aparte. Entonces vemos aquí, esta es la función del ministerio quíntuple, que es capacitar a los santos. Por eso, al llegar a esta medida, somos como el soldado, solo busca agradar a Dios. En Colosenses 3:24 dice, sabiendo que el Señor recibiréis toda recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís
Y dice, estos hermanos que sirven no necesitan ser supervisados porque le sirven con todo su corazón. Cuando usted llega al parqueo, ¿verdad?, de la iglesia o de su iglesia, y le dice el servidor, hermano, parquéese acá. Y usted ve que el hermano se parquea en otro lado. Dice, este hermano no ha madurado, y usted por dentro, ¿verdad?, si es servidor, dice, Señor, perdónalo. Pero al final, si viene otro hermano y le dice, hermano, parquéese de este lado, con todo gusto, hermano, se parquea. Dice, es un hermano que ha madurado. Somos una comunidad que debe de tener esa madurez espiritual que el Señor requiere. Entonces, dice que estos que ya llegaron a madurez necesitan supervisión. No le tiene que estar diciendo el pastor, mire hermano, ya hizo esto, o mire, ya subió el estudio que le pedí, o mire, tiene que ofrendar, o tiene que diezmar, o tiene que hacer esto. O sea, no necesitan que esté supervisando, sino simplemente el Señor va a hacer la obra en ellos. Ya la está haciendo, entonces dicen ellos, no, yo amo al Señor, yo lo voy a hacer por amor. Entonces vemos, ahora sí entramos al tema como tal, ¿verdad? Las dos herencias. Dice a la herencia goral, que ahí está la palabra, para que ustedes la puedan buscar. La herencia nachal, la herencia shusá. Me disculpan si no pronuncio bien, ¿verdad? Pero nachalá, charash, chelek, sedé, mourash, yerushá, kevul, chelká, Shalá. Si se dan cuenta, son 12. Entendemos que hay más. O sea, como les digo, no solo son estas. Yo pude ver algunas cosas impresionantes en estas, y que si no cuidamos esas herencias, pues también va a ser perjudicial si no lo hacemos. Primero empecemos con la laboral. Dice, heredad lograda mediante la designación. Porque fuimos traídos a la tierra designados para hacer algunas cosas o tareas que Dios designó. Entonces Dios ya tiene un plan para tu vida. Lo único es saber qué plan es el que tiene. Y a través de esa capacitación Dios te va a decir, esto es lo que yo quiero que hagas. No que sea pastor, tal vez no que sea diácono, sino tal vez que sea un evangelista, que sea otro tipo de ministro. Pero Dios te va a ir dando las pautas de a qué te trajo esta tierra. Dice en Salmo 125:3, versión 60, dice, porque no reposaré la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extienda los justos sus manos a la iniquidad. Pero al ver otra versión, dice, heredad se puede traducir suerte. Esta es la versión que yo encontré. Y en Miqueas dice 2:5, por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. O sea, nadie puede decirte, no, esto es tuyo, y no, o sea, es una designación que Dios dio. O sea, yo no puedo venir y decir, es que yo creo que el Señor me ha dicho que soy pastor, entonces yo me voy a autonombrar pastor. No, Dios te va a decir, tú eres pastor, te va a confirmar a través del ministro que estás sujeto, que tienes cobertura, y a ti te va a revelar, tú eres pastor. Señor, yo te voy a servir, porque ya me dijiste que soy pastor. Pero no ha llegado el tiempo. Me recuerdo que en una oportunidad unos jovencitos me dice, mira, el Señor me dijo que yo iba a ser profeta. No era profeta, no me acuerdo si me dijo, sí, yo creo que fue profeta. Y entonces me dijo, sí, pero eso es lo que me dijo el Señor. Sí, pero tienes que llevar un tiempo, porque ahorita no te está constituyendo como profeta. Va a llegar un tiempo, tenía creo que 18 años. Y entonces me dice, no, todavía no es el tiempo, le digo yo. Espérate, porque tienes que comer de algo, tienes que vivir, tienes que estudiar, tienes que tener un ingreso a tu vida para en lo que el Señor te llama, pues tú vas a poder ser esa designación que Dios te dio. Pero mientras tanto hay que trabajar, mientras tanto tienes que estar perfeccionado, instruido, enseñado, y el Señor te va a dar el discernimiento cuando ya sea el tiempo. Pero antes de eso, dedícate a lo que el Señor te puso acá. Entonces se entendió y gracias a Dios, mira, ha sido de bendición. Yo lo he visto ahí en mi congregación y ha sido de bendición. Siempre que lo veo, lo saludo. Pero es un ejemplo de lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Y porque el niño no sabe qué va a heredar, entonces puede desperdiciar, entonces hay que instruirlo. Y para eso estamos nosotros,
están los ministros, están todas las personas que ustedes se pueden abocar y pedir un consejo, porque dice que en el consejo de muchos está la victoria, está la sabiduría, el entendimiento, la salud incluso. Entonces eso es parte de lo que nosotros debemos de saber. Dice, estas son herencias ministeriales, por lo que yo les había comentado. Estas son las que Dios designa y no necesariamente uno pide, y nadie se la quita. En Hechos 1:6 dice, no se traslada de padres biológicos, sino de Dios a quien se escoja. O sea, puede ser que el pastor de tu iglesia tenga hijos y ya estén en una época madura. No necesariamente a ellos se les va a heredar este tipo de herencia, porque tal vez ellos están que yo quiero ser músico, quiero ser por otro lado, quiero ir a las naciones, pero tal vez hay alguien en esa congregación que el Señor va a delegar y esa va a ser su herencia pastoral, ministerial. Te va a decir, tú que has estado aquí conmigo, te has esforzado. Y ahí vienen parte de esas otras herencias, de que han batallado juntos. Y entonces hay una de las herencias que dice que el botín se reparte entre todos. No solo el que pelea, sino que el que está cuidando también del hogar, del lugar donde están. Entonces, eso es una gran bendición, como le digo, como nos explicaba nuestro apóstol. Hay bendiciones o herencias que se van relacionando, están conectadas. Y entonces a veces es difícil separarlas. ¿Por qué? Porque algunas tienen cosas específicas. Pero esta es una bendición. Así que si Dios te dio ese regalo, ¿verdad? Esa función ministerial, y hay alguien más, no tienes que pelearte, porque si alguien está peleando por el chance, dirían algunos, sino que el Señor va a decir, no, es tuyo, y nadie te lo va a quitar porque Dios ya lo designó para ti. Nadie puede decir, escudo, te toca a ti. No, Dios ya lo designó para tu vida. Sigamos con la otra, Nachal. Bueno, vamos a apresurar un poquito el paso porque para avanzar, llevamos solo 2. Ya me siento como el apóstol que cuando están los temas ahí y tiene que correr, pero el Señor es fiel. Herencia a conquistar. Dice, para esta hay que pelear y creer que Dios nos la dio y batallar en pos de esta herencia. Dice Éxodo, en la versión traducción, no me recuerdo la versión, dice 23:30. Dice, poco a poco les iré echando de su presencia hasta que fructifiquéis y heredéis la tierra. O sea, en este versículo el Señor no les dijo, es suya la tierra. ¿Por qué? Porque habían gigantes, habían enemigos. Pero ellos no podían ir a batallar directamente con los enemigos, tenían que ir poco a poco. O sea, el Señor les fue subiendo de nivel, porque así era su nivel. O sea, tú si empiezas a ver guerra espiritual, ¿verdad? Y que, sí me gusta echar fuera demonios, tienes que tener un proceso. Empieza con las administraciones, empieza con orar por las personas, y hasta que llegues a dar la talla, entonces el Señor va a decir, bueno, ve, hay un hermano que está ahí, que tiene un par de chamucos, hay que sacarlo. Entonces ahí vas a batallar. Entonces el pueblo de Israel así estaba, no les dieron de una vez a los gigantes de 3 metros o de 2. Ellos empezaron con pocos, pero igual el Señor siempre estaba con ellos, o sea, con ejércitos que no eran tan difíciles. Entonces el Señor los fue quitando. Ahora dale con este, ahora dale con aquel, hasta que el Señor ya les dio la victoria. Entonces son herencias que sí hay que pelear. Dice, Dios declaró que las tierras son nuestras, pero hay enemigos que son mortales y la pelea tiene que ser gradual. En la medida que vamos avanzando, Dios irá quitando los enemigos. Dice Números 34:17. Estos son los nombres de los hombres que os repartís la tierra por heredar: sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Num. Esta es ministrada y administrada por sacerdotes. Es repartida por los sacerdotes. Cuando dice en Números, ¿verdad? Que ese es un versículo conocido para nosotros, esta congregación la conoce muy bien. Cuando nuestro Padre Espiritual dice que el Señor te bendiga y te guarde. Y ahí empieza esta designación de esa bendición. Entonces está a cargo de los que son sacerdotes y por eso son administradores de la herencia que vamos a recibir. Y por eso tenemos que tener claro que esa la imparte el sacerdote. Achusá, dice herencia para sepultura. Esta, cuando fuimos enseñados, decía que iba a ser un poco complicada entenderla, ¿verdad? Porque no necesariamente la palabra sepultura es algo bonito
que se oiga, que se le digan a uno, ¿verdad? Que van a heredar algo, sepultura, ¿verdad? Ya me están enterrando, ¿verdad? No, sino que es esto, dice en Génesis 23:4, extranjero y peregrino soy entre vosotros. Dadme, que yo puse entre paréntesis, comprar en propiedad una sepultura, terreno, entre vosotros para que pueda sepultar a mi difunta delante de mí. Dice, esta es aquella herencia que uno le pide al Señor, dame este pedazo de tierra, porque aquí yo voy a enterrar las cosas que me hicieron mal. Tener un lugar donde sepultar el dolor para poder seguir adelante. Sirve para ser desligados de una persona, una vida, para poder seguir viviendo. Dejar los traumas que nos han sucedido y que nos marcaron a través de esta herencia, podemos continuar, porque enterramos fracasos, es una nueva oportunidad. Abraham la obtuvo comprando, no la peleó. Esaú compró la primogenitura, la herencia, ¿verdad? La cual representa la doble porción. Y Dios nos pondrá el sentir para negociar ciertas bendiciones, porque le dijo, bueno, mira, te doy un plato de esto para que a su padre. Y entonces él se vistió de todo para poder obtener esa bendición, ¿verdad? Esa primogenitura, dice, y esta es una herencia perpetua, que se vuelve ofrenda y ofrenda memorial, y en Génesis 17:8 está explicada esta ofrenda. Sigamos con la otra. Nachal, dice, Nachalá. Bienes compartidos, dice, que era lo que les decía, son las herencias que nosotros debemos de compartir y deben de provenir de las personas que han tenido un crecimiento espiritual. O sea, si tú tienes bendición material y quieres compartir de esa bendición con otro hermano en esta situación, en este tiempo, lo puedes hacer. Como dice el ayuno, ¿verdad? También el ayuno es compartir el alimento con los pobres. O sea, no es venir y dejar de comer solamente. Ese es un trato ya que Dios tiene contigo, pero es tuyo, si así Él lo quiere. Pero eso es compartir lo que yo tengo, la abundancia que yo tengo, la voy a compartir con eso. O sea, esa herencia de abundancia yo la voy a compartir con alguien que no tiene. Llama a un hermano de tu congregación o de la congregación que sepas que no tiene. Dile, hermano, Señor me ha puesto en mi corazón darte de lo que yo tengo, de esa bendición, y entonces se comparte. Entonces va a ser compartida por alguien que realmente ha madurado y que tiene un crecimiento espiritual. Génesis 31:14 dice, y Raquel y Lea respondieron y le dijeron, ¿tenemos todavía nosotros parte o herencia alguna en la casa de nuestro padre? O sea, es lícito. Ellas decían, no, solo los hombres heredan, pero nosotros también o tendremos parte. Dios nos hace ser partícipes de las herencias de Él. En el caso de la oración, se dice, Dios mío, se debe decir, Padre nuestro. O sea, no hay que ser egoístas, tenemos que decir, bueno, eso es para nosotros también. Tenemos todos nosotros que decir, es nuestro, no es mío, porque si no se vuelve egocentrista. Salmo 133 dice, cántico de ascenso gradual, dice David. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Obviamente cuando entremos a la heredad que Dios nos dio, ¿verdad? Ahí vamos a estar transformados y obviamente todo va a ser una bendición y agradable hablar con los hermanos. Pero aquí es la tarea, estar aquí agradable. O sea, cuando nos unamos en la iglesia, primeramente Dios sea en poco tiempo, y todos anhelamos eso. El Señor va a decir, yo quiero que vivan juntos en armonía. Como decían, juntos unánimes. Creo lo tengo aquí en Hebreos 11 dice que se fueron, ¿no? Bueno, esa es otra parte. Pero hay una parte, un versículo que dice juntos unánimes. O sea, están en el mismo sentido. Están en la misma condición, en la misma madurez espiritual. Entonces es parte de la herencia que Dios quiere tener. Y en Hebreos 11 dice, en el último versículo, dice, los que ya se fueron, no pueden ser perfeccionados sin nosotros. O sea que ellos nos están esperando para ser perfeccionados. Por eso es una herencia compartida. Y por eso les decía yo que cuando alguien va a la batalla, no decir, no, yo gané, yo triunfé y esto es para mí. No, o sea, es de compartir. Y este es lo que Dios tiene, esta herencia, ¿verdad? Que todas las herencias de Él son compartidas.
Ah, sí, y nosotros somos coherederos, ¿verdad? Entre nosotros. Yarash, herencia recuperada, dice. El diccionario de la palabra dice despojar a los habitantes previos y poseer en lugar de ellos. Por implicación, capturar, expulsar, adueñarse, conquistar, recuperar, suceder. Dice, hay que pelear algunas cosas y hay que creer que Dios dará la victoria, como en la anterior. Se trata de recuperar cosas que fueron nuestras, que perdimos por causa de nuestros ancestros, que son buenas y eran para nosotros. O sea, no todo lo que son de nuestros ancestros es malo. Hay cosas que podemos recuperar que son buenas, pero las perdimos por tal vez negligencia de ellos, ¿verdad? O malas decisiones que ellos tomaron. Y esta herencia es devolver lo que por derecho nos pertenece. Dice en Jeremías 33, porque aquí vienen días, declara el Señor, cuando restauraré el bienestar de mi pueblo, Israel y Judá. Y el Señor dice, también los haré volver de la tierra que di a sus padres y la poseerán. O sea, no la tenían. Entonces todo aquello que perdimos o que perdieron algunos va a regresar a nosotros. Porque el Señor así lo dijo. Avancemos con la otra. Chelek, herencia de fortaleza y palabra eterna. Esta es una gran bendición. Dice, es una raíz primitiva para distinguir o separar. Repartir, distribuir, dividir, anular. Y lo marqué yo las más importantes, que es separar y recibir, separarse. Dice en Salmos 73, 26, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Si vemos ahí, se separa lo carnal de lo espiritual. Entonces, cuando tienes esa herencia que la puedes vivir ya a partir de ese crecimiento que vas teniendo, puedes estar en una situación difícil, pueden estar pasando tribulación, pero al final es tu cuerpo. Pero dice acá, pero Dios es la fortaleza de mi corazón. Entonces ahí te divide, te separa lo que estás viviendo en la tierra y lo que te espera en el cielo y lo que Dios es para ti. Dice, y Él será siempre nuestro refugio en todo tiempo y en todo lugar. Esta herencia ya la podemos disfrutar, es un beneficio, que era lo que les decía. En Salmo 119, 57, mi porción, oh Jehová, dije, será guardar tus palabras. Dice Salmos 142, 5, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Ahí ampliamos más y los invito a que lean bien todos los versículos. Sedá, dice 7704, herencia de miel y aceite. Dice, de raíz no utilizada, que significa extenderse. Un campo como plano, país, campo, tierra, por salvaje, dice, tierra salvaje. Dice. Levítico 27, 22 dice, si alguno consagra al Señor un campo que ha comprado, que no es parte del campo de su propiedad, entonces el sacerdote le calculará la cantidad de la valuación hasta el año del jubileo. Y en ese día dará tu valuación como cosa consagrada al Señor. O sea, cuando tú dedicas algo, porque puedes comprarlo, porque lo pudiste adquirir o algo que el Señor te regala, que tú buscas y anhelas y lo consigues, si tú vienes y esa cosa que heredaste, que conseguiste, o compraste, mejor dicho, la pones a disposición y le dices, Señor, esto yo lo compré, pero lo pongo a tu disposición, a tu servicio. Entonces dice que el sacerdote va a decir, esta es cosa consagrada para el Señor, y entonces va a ser tomada como herencia. Dice Deuteronomio 32, 12, Jehová solo le guió y con él no hubo Dios ajeno. Está hablando del pueblo de Israel. En Deuteronomio 32, 3 dice, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Veamos la otra, porque si ya me queda poco tiempo. Murashá. Dice 41:81, herencia arrebatada, dice una posesión, herencia, posesión, una posesión figurativa, deleite, posesión, pensamiento. En Ezequiel 36:5 dice, por eso se dice que el Señor Dios, ciertamente con el fuego de mi celo he hablado contra los demás
contra las demás naciones y en contra de todo Edom, que se han apropiado de mi tierra, dice, como posesión, con alegría y con todo corazón y con desprecio de alma para dejarla como presa. O sea, es algo que arrebataron al pueblo de Dios y el enemigo lo tomó y hizo lo que quiso con esa bendición que era tuya. Pero entonces el Señor lo que quiere es que Él la va a recuperar. Dice, Dios recuperará la herencia que es para nosotros y el enemigo la ha poseído y Él la recuperará para nosotros. Dice Éxodo 6:7, los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Entonces Él viene y dice, no, elimino todos estos enemigos y yo les voy a dar a ustedes lo que les fue robado. Éxodo 6:8, los traeré a la tierra que juré a dar a Abraham y a Isaac y a Jacob y les daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor, porque cuando el Señor dice algo y Él lo cumple, Él lo va a cumplir en su vida. En Jerushá dice, herencia despojada por voluntad. Dice, algo ocupado, una conquista, también un patrimonio, herencia, posesión. Jeremías 32:8 dice, y Hanamel, hijo de mi tío, vino a verme al patio de la guardia conforme a la palabra del Señor y dijo, te ruego pues que compres el campo que tengo en Anot, que está en la tierra de Benjamín, porque tú tienes derecho de posesión y el rescate es tuyo. Cómpralo para ti. Entonces supe que esta era la palabra del Señor. Aquí en Jeremías tiene que comprar un terreno que le dicen cómpralo porque va a ser salvado para ti. Y esto solo fue un testimonio, porque dice en Jeremías 2, narra la historia de que el pueblo de Judá le fue despojado la tierra y el rey de Sedequías sería capturado, ya que Dios se había dicho o le había revelado que no iban a ganar la batalla. Entonces tenían que entregar esa tierra, no podían pelear porque iban a perder. Y entonces, porque esa tierra Dios ya había designado que era para destrucción. Y entonces Jeremías tuvo que comprar esa propiedad en el campo de Anot. Y entonces el Levítico dice, si uno de ustedes, hermanos, llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. O sea que va a venir alguien que va a decir, perdiste esto porque tuviste que entregarlo, pero entonces va a venir alguien más y te lo va a entregar. Vas a recuperar eso que tuviste que dar por una deuda, por algo que te estaban contra la pared y tenías que darlo, lo vas a recuperar. Y por eso dice, estos rollos que vendió Jeremías, que donde compró las escrituras, las pusieron en un rollo, entonces perduraron, y dice que hasta 2000 años perduraron esos rollos. Y era prueba y testimonio de que Dios iba a cumplir lo prometido, porque dice, la gente comprará campos por dinero, firmará y sellarán escrituras y llamarán a testigos en la tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá, en las ciudades de la región montañosa, en las ciudades de la llanura y en las ciudades de Nebec, porque restauraré su bienestar, declara el Señor. Él va a restaurar todo. Y por eso dejó pruebas de esas escrituras. Ya me queda poco tiempo, ya me quedan pocos también. Herencia que protege tus límites. Dice, frontera, límite, lindero. Salmo 104:9 dice, les puse término o límite, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Importante que la herencia tenga límites, dice, de parte de Dios para que ésta no sea invadida por el mal. Amón 1:13. Y se dan cuenta, Amón 1:13 es el número de rebelión. Dice Deuteronomio 27:17, dice, maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá a todo el pueblo, amén. Y dice, la heredad que poseerás en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirá los límites de la propiedad de tu prójimo. Esto es lo que se fijaron en antiguos tiempos. Y ya solo les voy leyendo las últimas dos. Herencia equitativa, que era parte de lo que les mencioné al inicio, de que si uno pelea, tiene que recibir tanto el que pelea como el que se queda en la casa. Dice porción asignada, repartirse, recibir su parte. Repartir, asignar. Escuchad, dice, David les habla en 1 Samuel 30:24 a los soldados y les dice, ¿por qué te vas a quedar con una parte del botín? Si esto es para los que se quedaron guardando el equipaje, dice,
como dice acá, queden cuidando el equipaje, ellos recibirán lo mismo. No debe de dejar fuera a la recompensa o el botín a las personas que, aunque no estén al frente de la batalla, no quieran decir que no estén con nosotros apoyándonos. Y la última, herencia de purificación, dice propiedad, gestado o desgastado, estar débil, enfermo, dice herir incurable. Nosotros nos ofrecemos como ofrenda viva y agradable al Señor. Al estar enfermos y débiles espiritualmente, estamos defectuosos, estamos imperfectos. Esto se los voy a leer literalmente. Dice Malaquías 1:9, pues ahora orad a la faz de Dios que tenga piedad de nosotros. Esto de vuestra mano vino. Les seréis agradables, dice Jehová de los ejércitos. Aquí están hablando de las ofrendas. Si una ofrenda pareciera que es inmunda, porque esto lo hacían los sacerdotes, examinaban la ofrenda y si era defectuosa, decían que no. Entonces nosotros nos ofrecemos como ofrenda al Señor y a través de la Santa Cena nos podemos examinar y decir, estamos defectuosos. Y entonces el Señor, oramos a Él para que Él nos transforme. Y dice, por esto cuanto dice el pueblo adquirido, podemos decir que somos posesión de Dios, herencia de Dios. Y por eso debemos estar íntegros para ser agradables y perfectos para Él, ya que por medio de la Santa Cena nos podemos examinar. Entonces se cumplirá lo que dice en Deuteronomio 10:9. Por tanto, Leví no tiene porción o herencia con sus hermanos, dice. El Señor es su herencia, así como el Señor tu Dios le habló. Esto es lo último, hermanos. Créanme que corrí. Fue una bendición haber tenido este tema, poder estudiarlo, escudriñarlo y traérselos. Tal vez se los dije de una forma corrida, pero queden ustedes buscar los versículos de estas palabras, de estas herencias, para que el Señor les muestre el panorama de la bendición que tienen. Y entonces pues yo quisiera orar por ustedes, bendecirlos y que el Señor sea el que obre en ustedes para que sean transformados y sean ya declarados herederos en un futuro próximo, porque no sabemos en cuándo vendrá el Señor, pero sabemos que ya se acerca. Amén. Gracias, Señor, te damos hoy, porque tú eres bueno, poderoso y misericordioso. Te pedimos que bendigas, Señor, la vida de nuestros hermanos que nos ven a través de este medio, Señor, que bendigas, Señor, con conocimiento, entendimiento, sabiduría y madurez espiritual sobre sus cabezas, porque algunos son cabezas de familia, Señor. Te pedimos que tú le des ese discernimiento para que puedan empezar a gozar de esas herencias que tú has dejado y empezar a trabajar en aquellas herencias que serán las que recibirán cuando estemos juntamente contigo, Señor. Te pedimos que bendigas a este pueblo, Señor, que te escucha, y todos aquellos que no han sido declarados hijos tuyos, Señor, que tú tengas misericordia y te acerques a ellos, Señor. Te pedimos que bendigas nuestra vida, nuestra congregación, Señor, que bendigas Guatemala, Señor, porque tú haces todo lo que está programado por ti, Señor, y establecido por tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.